Oremos, hermanos, les pido que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a estudiar hoy y el próximo domingo, si Dios quiere, un tema de naturaleza doctrinal para nosotros la iglesia. Tiene que ver con el ministerio de la mujer en la iglesia. Que el Señor me guíe, que el Señor me ayude para poder trazar bien este tema que es de tanta importancia para la iglesia, que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo podamos conocer a la luz de la palabra qué espera el Señor de cada uno de nosotros como miembros de su iglesia. Y para eso vamos a abrir la escritura. Vamos a tener ahí un texto base que es en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la carta de Tito son conocidas como las cartas pastorales y son pura instrucción para la iglesia de cómo debe funcionar la iglesia. La iglesia no puede funcionar como los hombres piensan o nos imaginamos. La iglesia debe funcionar como Dios lo ha establecido en su palabra. Las cosas funcionan es como Dios dice, no como nosotros pensemos. En primera carta a Timoteo, que hace parte de las cartas pastorales, encontramos mucha instrucción acerca de muchos asuntos importantes para la iglesia. Por ejemplo, yo no sabía que para nombrar pastores en la iglesia la Biblia exigía requisitos de esos pastores. Hay unos requisitos espirituales, familiares, sociales, de mucha naturaleza, que demanda la palabra de Dios a ese hombre que anhela o desea obispado. Yo no sabía eso hasta que leí y me enseñaron que eso estaba en estas cartas. Pastor no puede ser Isaac porque es mi hijo. Entonces no es que lo nombraron pastor porque es el hijo del pastor. Eso no está en la Biblia. Eso no puede ser. Pastor no puede ser el hermano Pedro porque es el que más diezma en la iglesia. Eso tampoco es así, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña cómo se nombran los pastores, cómo Dios los nombra, los requisitos para la iglesia, para su pueblo. Y muchas más instrucciones. Quiero que leamos los versos 14 y 15, que está como en el centro y es como el fundamento de todas estas cartas pastorales. Capítulo 3, primera carta de Timoteo. ¿Lo tienen? 14 y 15. Dice la escritura: esto te escribo. Le está escribiendo Pablo a Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchas gracias, Señor. Una vez más le damos en el nombre de Jesús por este tiempo precioso, Señor, que nos has regalado de hacer memoria de nuestro bendito Salvador, de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él es y hace cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estos preciosos himnos que pudimos llevar de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Nos llegaron, Señor. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza de nosotros los cristianos, el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia, esa herencia incorruptible, Señor, que cada uno de tus hijos tenemos en la eternidad, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, y esa es nuestra esperanza, y ese es nuestro anhelo, Señor, algún día estar allí en tu casa, viéndote, contemplándote y adorándote, Señor. Padre, pero mientras estemos aquí, guárdanos, Señor, y que cada uno de nosotros guardemos nuestros corazones, guardemos nuestros pasos, Señor, de resbalar, de volver atrás, de deshonrar tu nombre, de blasfemar tu nombre con nuestras actitudes y conductas, Señor. Que por el contrario, como hijos de Dios, que tenemos esa bendita esperanza, cada día podamos conducirnos en esta tierra conforme a tu voluntad, Señor, viviendo para tu gloria y para tu honra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Bien puedan, mis amados. Como les decía, mis amados hermanos y hermanas, dice el texto, el apóstol escribiendo al pastor de la iglesia en Éfeso, que era Timoteo, y por ende a la iglesia de todos los tiempos, dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y es una amonestación no solo para Timoteo, para cada uno de nosotros los cristianos de todos los tiempos. Nosotros tenemos que saber, a la luz de la Escritura, cómo tenemos que conducirnos, no solo aquí en la iglesia, sino cómo, en dónde, en todos los días de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde esté. Dios desea eso de nosotros. Y más aquí cuando venimos a la iglesia como cuerpo de Cristo para adorarle, para alabarle, para aprender de su palabra, para exhortarnos y amarnos unos a otros, con mayor razón. La Biblia dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo quiero hablar hoy, con la ayuda del Señor y el próximo domingo, algo relacionado con el ministerio de la mujer en la iglesia. Digo algo porque es imposible abarcar todo lo que la Biblia enseña al respecto. Voy a enfocar solo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también se pueden tomar principios que complementan lo que podemos encontrar en el Nuevo, para el ministerio de la mujer en la iglesia. Hoy yo quiero que miremos lo que pueden hacer las damas, las hermanas en la iglesia, y en 8 días lo que la Biblia dice que ellas no pueden hacer en la iglesia. Hay cosas que las mujeres, las hermanas pueden hacer en la iglesia, pero por supuesto, y son muchas. Por lo general, cuando viene gente nueva o hermanas nuevas a la iglesia, a mí me ha ocurrido, preguntan, aquí no hay pastora, y aquí las mujeres, ¿por qué no enseñan? Como si eso fuera lo único en lo que se sirve al Señor en la iglesia. Así como es de grande la multiforme gracia de Dios, también es multiforme la manera en que nosotros le podemos servir al Señor. Entonces muchas mujeres llegan como con esa idea preconcebida de que solamente se le sirve al Señor desde aquí, desde el púlpito. Y hoy en día vemos muchos ejemplos distorsionados de mujeres en los oficios donde Dios nos las mandó para que ellas sirvan en su obra. De modo pues que hoy vamos a tratar de ver, en primer lugar, lo que la Biblia enseña que la mujer puede realizar en la iglesia. La palabra de Dios en ninguna parte restringe a las mujeres para hacer el ejercicio de los dones espirituales, para ejercitarse en los dones espirituales. En ninguna parte la Biblia le restringe a la mujer ese ejercicio. Así como los hombres, las mujeres también son llamadas a ministrar a otras personas y a otros hermanos, mostrando la realidad del fruto del Espíritu Santo en su vida y compartiendo el Evangelio a los perdidos. En esas tareas estamos llamados todos, tanto hombres como mujeres. Ningún tipo de servicio está restringido para la mujer en la iglesia. Entre otras cosas, porque el servicio en la iglesia no es ejercicio de autoridad. Esto lo voy a aclarar en lo que no pueden hacer las mujeres en 8 días. Cualquier realización de un servicio en la iglesia lo pueden realizar las damas, las hermanas. ¿Por qué? Porque eso no es un ejercicio de autoridad en la iglesia. Eso es donde restringe el Señor a las hermanas, en el ejercicio de autoridad. Y lo vamos a ver en un versículo más adelante. A la luz de la Escritura es clara la prohibición de que la mujer enseñe en la reunión general de la iglesia, como lo estamos haciendo hoy, y oficie como pastor o anciano de la misma, en razón del ejercicio de autoridad que esto implica. Voy ampliándoles un poquito. Entonces la Biblia prohíbe tajantemente que la mujer enseñe cuando la iglesia está congregada. No le es permitido a la mujer, y lo vamos a ver ahí más adelantico, más atrasito,
En el capítulo 2, en los versos del 11 al 14, dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Perdón. A ver, sí, aquí, del 11 al 14, ya lo encontré. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y da algunas razones. El verso 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Principio de creación. Y el verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es un mandamiento bien específico en la Escritura, donde Dios, por medio del apóstol Pablo, le dice a la mujer que no le permite enseñar cuando la iglesia está congregada. ¿Por qué? Porque la enseñanza trae aparejado el ejercicio de autoridad. El que enseña tiene autoridad sobre el que es enseñado. Entonces la Biblia dice muy claramente que en esa situación la mujer no puede enseñar. Y si una mujer tiene el don de enseñanza, por supuesto que hay mujeres que tienen el don de la enseñanza, pero es en la ocasión en que ella lo puede ejercitar. Cuando estamos aquí como iglesia no lo puede hacer, está prohibido por el Señor, porque aquí se está también haciendo ejercicio de autoridad, y la Biblia dice que no permite que la mujer en ese sentido tenga dominio sobre el hombre. Son principios bíblicos, son principios de creación. Somos iguales, hombres y mujeres, ante Dios. Tenemos la misma valía y tenemos la misma dignidad, pero Dios nos hizo con funciones y con roles diferentes, por funcionalidad. Dios es el que ha establecido estas reglas. Él es muy sabio, Él es un Dios de orden. Nosotros simplemente, en vez de cuestionar, si obedeciéramos, las cosas funcionarían como Él dice. Él dice: hagan esto, no hagan aquello, simplemente hagámoslo, obedezcámosle. Y este principio también es aplicable no solo en la iglesia, sino también en el hogar. En el hogar también Dios ha establecido que el hombre es la cabeza del hogar, de la esposa. Ustedes han visto, y yo he visto, hogares donde ocurre lo contrario. Mire, todo es un problema. En un hogar donde la esposa sea la cabeza, es un problema. Es un hogar que tarde o temprano fracasa, no termina bien, porque están haciendo las cosas, han invertido los roles que Dios estableció para que ese hogar funcione correctamente. No es la mujer la que debe gobernar al marido, no es la mujer la que se debe señorear sobre el marido. Por el contrario, el hombre es la cabeza de la mujer. Esto no es cuestión de señorío, sino esto es cuestión de funcionalidad, para que funcionen las cosas como Dios dice, mis amados hermanos. Iguales en dignidad, iguales en valor, pero con roles y funciones que diferentes. Muchos pasajes de la palabra del Señor dan evidencias de mujeres que sirvieron diligentemente en la obra del Señor y que Dios permitió que su testimonio quedara registrado en la Escritura como ejemplo para todos nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos de mujeres que quedó registrado en la Biblia como testimonio, y Dios las honró dejando el testimonio de lo que ellas dijeron o hicieron en las Sagradas Escrituras. Y fueron mujeres que nunca se subieron a un púlpito, y fueron mujeres que nunca se señorearon sobre ningún varón. Fueron mujeres que en el silencio y en la humildad sirvieron al Señor, y el Señor las exaltó y el Señor las honró, porque hay muchas maneras, mis amadas hermanas, de servir al Señor en su obra. No es solo montadas en un púlpito, no es solo predicando o siendo pastora o anciana de una iglesia haciendo las cosas que Dios no la mandó a que hiciera. Esas funciones están restringidas y limitadas solamente al varón en la iglesia. Esto que vamos a ver nos va a ayudar a entender qué se puede y qué no podemos hacer como cristianas en la obra del Señor. En primer lugar, quiero que miremos que es evidente que en la palabra de Dios el hogar
es el primer ministerio de toda mujer cristiana. El hogar es el primer ministerio de toda mujer cristiana. Y debería serlo de toda mujer, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que vemos en el mundo? Las mujeres no quieren tampoco asumir las responsabilidades. Miren las noticias de todos esos niños violados. Yo pregunto, ¿y dónde están las mamás? Niños de 2, 3 años llevándolos ya a una guardería, soltándoselos a extraños. ¿En dónde está la mamá? Más que el papá, yo digo la mamá. Toda mi vida yo trabajé, pero toda mi vida, todos los días de la vida, mi esposa, desde el vientre hasta ahora ya viejos que son, ha estado siempre con sus hijos. ¿Cómo estaba uno como papá en el trabajo? Tranquilo, porque sabía con quién estaban sus hijos, con su mamá. Nadie cuida mejor a un hijo que la propia mamá, que fue la que lo parió y lo tuvo. Si la mamá no lo cuida, si la mamá no lo ama, si la mamá no lo instruye, no lo va a hacer nadie. Por eso tantas desgracias, por eso tantas situaciones lamentables que están ocurriendo con los niños hoy en día, porque se ha trastocado los valores y principios de Dios para el hogar. ¿En dónde están las mujeres hoy en día? Están en las empresas, están trabajando no sé cuántas horas al día, llegan a las casas cansadas, no tienen tiempo para platicar con sus hijos, no tienen tiempo para darse cuenta a sus hijos qué tipo de amistades tienen, no tienen cuenta ni se dan cuenta cómo van sus hijos siquiera en el colegio, no tienen tiempo para nada de lo importante que es ellas en el papel de mamá. Entonces esto es de suma importancia, por supuesto que es de suma importancia, pero con tristeza vemos todos esos modelos en el mundo y las consecuencias, pero es mucho más triste ver que eso también está ocurriendo en la iglesia cristiana. Las mamás cristianas no están asumiendo sus responsabilidades como mamá, son unos terceros los que están criando a sus hijos. Es triste. Y más triste, ¿por qué? Porque la Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. No lo hacemos. Yo sé que la situación económica no es fácil, pero nosotros tenemos que aprender a ser organizados. Si nosotros honramos a Dios y nos esforzamos y nos sacrificamos por hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a desamparar, Dios nos va a dejar tirados, Dios nos va a dar la espalda. No, si nosotros hacemos los sacrificios que tengamos que hacer para hacer lo que Dios nos pide hacer en nuestras funciones y roles, vean, Dios nos va a honrar. Dios nos va a honrar, porque estamos haciendo lo que Él nos pide hacer, mis amados hermanos. Proverbios 14:1, ¿qué dice la Escritura? Las damas se los deben saber de memoria. ¿Cómo dice? La mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa. Para que una mujer pueda edificar su casa, debe vivir y permanecer en su casa. ¿Cómo puede una mujer edificar su casa si no mantiene en su casa? Yo me pregunto. Edificar me da la idea de construir, de trabajar, de arreglar, de corregir. Todos esos verbos son aplicables a esa palabra edificar. Dice la Biblia que esa mujer sabia, llena de la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Porque ¿cuál es la sabiduría del mundo? Estudie bastante, ya tiene una carrera, estudie otra, para que gane más plata, para que viaje al exterior, manténgase ocupada en las cosas del mundo, produzca dinero. No importa si sus hijos hace tiempo no la ven, no importa si usted no sabe dónde anda su esposo, no importa. Prepárese, estudie, salga adelante. Usted no es una sirvienta, usted no es una esclava. Y sí, llenan las paredes de títulos, de diplomas, de carreras, carros, cuentas bancarias, y en el tiempo nada de eso puede restaurar un hogar que con toda seguridad se va a ir a ti. Hijos se caen en las drogas, hijos se caen en el homosexualismo, hijos se caen en la delincuencia, y ya después ¿qué? Si nunca tuvo tiempo para cuidarlos, para enseñarlos, para amarlos, para instruirlos. Entonces, de modo pues que la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa.
Mi casa, dice una mujer sabia, no la edifica mi mamá, ni mi suegra. Mi casa no la edifica la guardería del buen comienzo. Mi casa no la edifica nadie, mi casa la edifico yo con la sabiduría de la palabra del Señor. Pero la mujer necia, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántos hogares se han destruido? ¿Cuántos hijos se han perdido? Por mamás necias, que se resisten o que no conocen la voluntad de Dios para sus vidas. Primer ministerio de la mujer, el hogar. Proverbios 1:8. Proverbios 1:8, dice la Escritura: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies ¿qué? La dirección de tu madre. La mamá también es fundamental para dirigir e enseñar a nuestros hijos. El papel de la mujer es súper fundamental en el hogar. Es irreemplazable, mejor dicho, esa es la palabra. Nadie reemplaza a la esposa y a la mamá en la casa, nadie. Por eso Dios las dotó con cualidades especiales que no tenemos los hombres. Las mujeres, una mujer sabia, es doctora, es enfermera, es carpintera, es cocinera, es psicóloga, es policía, es de todo, ¿o no? De todo, en su casa. Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una mujer virtuosa, irreemplazable, incomparable. Una mujer llena de las virtudes, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios. No es que los hijos siempre dicen que las mamás como que tienen un sexto sentido, siempre los pillan en la pintura. Por eso Dios las dotó a las mamás, a las mujeres, de esa virtud para cuidar su casa. Primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 2. Ahora, es triste, hermanos, las consecuencias de lo que estamos viendo en nuestra sociedad, de haber redefinido los principios de Dios para la familia. Es muy triste. Hace 50 años, aún en Colombia, a pesar de la ignorancia de la palabra de Dios, pero se conservaba, así fuera por ignorancia, más que por tradición, se conservaba. Miren, yo nunca vi a mi mamá trabajar tampoco. Yo salí de mi casa a los 21 años. Fuimos 6 hermanos. Yo nunca vi a mi mamá trabajar. Siempre, todos los días, mi mamá con nosotros. Mi mamá nos despachaba, mi mamá nos recibía, mi mamá nos daba la pela, mi mamá, de todo pendiente de nosotros. Mi papá salía en la mañana y llegaba en la tarde, pero mi mamá nunca la vi yo fuera de la casa. Y así eran la mayoría de nuestros padres y abuelos. Pero ese modelo de unos tiempos para acá se redefinió tremendamente con las consecuencias que estamos viviendo hoy en día tan terribles. ¿Cómo se han implementado? ¿Por qué creen que colocaron la cadena perpetua para los violadores? Por el incremento exponencial, por el peligro que están. ¿Cómo no van a estar expuestos los niños? Usted tirándole la niña de 2, 3 años a personas que usted no conoce. Van y le dejan el niño. La mamá sale con ese niño tapadito a las 5 de la mañana con una cobija y van y lo dejan allá en la guardería y hasta por la noche. ¿Quién cuida? ¿Qué personas están a cargo de ese? O sea, son muchas situaciones en las que están expuestas los muchachos. Todos esos males se pudieran evitar para nuestros hijos si las mamás entendieran lo que Dios quiere para ellos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Habla de la mujer, sigue hablando, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La mujer no se salva por tener hijos, es obvio, ¿no? No nos confundamos. La mujer no es salva por tener hijos, no es lo que quiere decir ahí el versículo. El versículo no dice eso, no quiere enseñar eso, porque la enseñanza general de la Escritura dice que tanto las mujeres como los hombres somos salvos, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Hombres y mujeres, todos, ese es el único requisito para ser salvos: confiar y creer en Cristo como Señor y Salvador. De modo pues que eso no es lo que quiere decir el versículo.
que la mujer se salve por tener hijos. Ella solo se salva por creer en Cristo. Lo que trata de decir es que las mujeres se dediquen a su hogar, permaneciendo en él en amor, en fe y en santificación. Que dejen las cosas de la iglesia al hombre. ¿Cuántos hogares destruidos por hermanitas que viven metidas en la iglesia? A mí me tocó una vez a una en Bello, mamá soltera, quería vivir metida en la iglesia. Le dije, hermana, usted tiene 3 hijos adolescentes, no se preocupe, le agradecemos su colaboración, le agradecemos su disposición, pero usted tiene que estar pendiente de sus 3 muchachos. No, prácticamente me tocó decirle que no, porque yo me sentía responsable, o sea, por ella fuera todo el día se quedaría en la iglesia, pero no es así. ¿Cuál es el primer ministerio de la mujer cuando es casada? Su hogar. Ahora, cuando los hijos están grandes o cuando no hay hijos en el matrimonio, bueno, la mujer puede tener tiempo sin descuidar a su esposo para dedicarse a su segunda familia. ¿Cuál es su segunda familia? La iglesia. Ya puede vivir más tranquilita, ya no tiene hijos pequeños, ya no tiene hijos a cargo. Pero si tiene un esposo cristiano, pues obvio que el esposo antes también la va a motivar para que juntos le sirvan al Señor. O si es soltera, pues con mayor razón, dedicarse con más empeño en la obra del Señor. En la obra del Señor. Segundo ejemplo que vamos a mirar, Lucas 2, 36 y 38. Lucas 2, de 36 al 38. Hijo, me colabora con la primera. Lucas 2, versos 36 y 38. Diapositiva. Este es el ejemplo de la hermanita Ana. Ahí vemos en la imagen, a este lado de espaldas Simeón, allá la viejita Ana, también está Jesús en brazos de María y con José. Y ellos estaban en el templo. Cuando llevaron al niño Jesús los padres al templo, allá estaba Simeón y la viejita Ana. Dice de Ana la Biblia: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años. Duró casada 7 años. ¿A los cuántos años se casó? No lo sabemos, les dejo esa tareita. Y era viuda hacía 84 años, más 7 de casada, ¿cuánto tenía? 91, y súmele a los años que se casó, póngale que se haya casado de 15, tenía barato 106 años. Estamos hablando de una mujer de más o menos 100, de más de 100 años, pongámosle con más certeza. Dice, y era viuda hacía 84 años, y mire lo que dice de Ana: y no se apartaba del templo, ojo con el verbo que sigue, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana tiene más de 100 años y Dios la honra por su fidelidad y su servicio. Dios no tenía la necesidad de dejar, porque usted en ninguna otra parte de la Biblia encuentra que hablen de Ana, solamente en ese pasaje. ¿Qué necesidad tenía Dios de colocar lo que aconteció ahí con esta mujer? Dios lo hizo, entre otras cosas, para honrarla a ella. Esa mujer toda su vida pudo haberse vuelto a casar porque quedó muy joven viuda, pero ella prefirió casarse ¿con quién? Se casó con el Señor y vivió para ese esposito toda su vida. Y la Biblia dice que en el templo no tenía hijos, no tenía marido, se dedicó a su segunda familia. En el templo, todos los días venía al templo a servirle al Señor. ¿Y cómo lo hacía? Una manera de servir. Se da cuenta que no es solo pastoreando y enseñando que yo como mujer puedo servir en la iglesia, no. Orando y ayunando también es una manera de servir y glorificar el nombre del Señor. Orando y ayunando es un servicio al Señor. Esta mujer tenía más de 100 años. Ella era profetisa.
No solo en el sentido de hablar de cosas del futuro, sino de que ella hablaba la verdad de Dios, tenía una comunión íntima con el Señor. Dios le hablaba a ella y ella exhortaba a las personas con la verdad de Dios. Qué lindo que las mamás de la iglesia podamos ser profetizas como Ana, en el sentido de hablar del futuro, sino en el sentido de comunicar la verdad de Dios a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros vecinos, de con la verdad de Dios consolar, fortalecer a nuestros hermanos en la iglesia. Mire qué bonita manera de servir. La Biblia habla de Ana como una profetisa, porque comunicaba la verdad de Dios con amor y en su tiempo. Animaba a los hermanos, a las personas con las palabras del Señor. También dice que ayunaba de día y de noche. Esto me habla también de que era una mujer de intercesión. La hermana Nubia murió hace 2 días. Ella es la mamá del hermano Penroy, que son de San Andrés Isla. Nosotros la conocimos cuando estuvimos allá. Una mujer por ahí de 65 años, entregada al Señor. Y llamé a la hermana Margarita a confirmar la noticia. Y me dijo, ay, sí, se murió la hermana Nubia. Estuvo mucho tiempo hospitalizada en cuidados intensivos. Una buena hermana. Su único hijo era Penroy, muy noble, pero me impactó algo de la hermana Margarita que dijo, ¿cómo le parece, hermano, que esa era mi compañerita de milicia? Estoy hablando de 2 mujeres adultas, viudas y sus hijos ya grandes. Ellas estaban entregadas al ministerio de la oración y la intercesión. Oraban por sus nietos, oraban por sus hijos, oraban por la iglesia, oraban por la isla. Eran compañeras de milicia, pero en el terreno de ¿qué? De la oración. Anita ayunaba y oraba, y por eso Dios la exaltó. ¿Cuántas mujeres en la iglesia se necesitan que oren y ayunen, que intercedan en sus hogares cuando vienen a la iglesia por sus nietos, por sus hijos, por sus hogares, por la iglesia? Hermano, todo eso aviva, motiva la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Ustedes creen que Anita la veía el Señor todos los días? Mire, en los tiempos antiguos a las personas adultas las valoraban y las respetaban. Hoy en día no. Hoy en día las canas no se honran, se menosprecian los viejos, ni son dignos ni siquiera de saludarlos. Pasamos por encima de ellos y nos hacen a un lado. En esa época no. En esa época los ancianos eran respetados y honrados. Y yo pienso que hoy en día también tendría que ser así, ¿cierto? También tendremos que honrar, saludar, conversar, animar a nuestros abuelos. Ellos tienen mucho para enseñarnos y de ellos podemos aprender muchas cosas preciosas. Tal vez había hombres que no les importaba ver la viejita todos los días, pero había alguien que sí veía todos los días a Anita en el templo. ¿Quién era? Todos los días, por más de 80 años, el Señor vea, Anita, te tengo vista. Y Anita todos los días fielmente para el templo a servirle al Señor. No tengo tiempo para buscar esposo, no tengo tiempo para buscar novio. Voy para la casa del Señor. Él es mi esposo, a Él me debo y voy a servirle. Y Dios la honró. Antes de morir, tuvo el privilegio de tener al Señor Jesús en los brazos. Oiga, al Creador del mundo, al Salvador del mundo, esta ancianita lo tuvo en sus brazos. No fue privilegiada, no fue honrada, pero grandemente, mis amados hermanos, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Era una mujer agradecida, porque mire lo que dice en el verso 39, cuando recibió al Señor Jesús. Esta, presentándose en la hora, daba gracias a Dios, lo que hablaba ahora Jorge de la ingratitud, que es lo contrario a ser agradecidos. Y hablaba del niño a todas las personas. ¿Me colabora, hijo? ¿Colabora? No sé si alcanzan a leer
Indira Gandhi fue una estadista del país de la India. Ella, mire lo que dijo esta señora que no era cristiana. Un día mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas, las que trabajan y las que buscan el mérito. Mi abuelo me dijo que tratara de estar en el primer grupo, ahí hay menos ocupación, ahí hay menos competencia. O sea, en el grupo de los que ¿qué? De los que trabajan. No, mija, hágase en el primer grupito, ahí hay menos competencia. Los que no trabajan, pero quieren resaltar, esos son muchos. Los que trabajan y son calladitos son poquitos, busque ese grupo. Y así tendríamos que ser en la iglesia, para trabajar en la obra del Señor. Todos, hermanos, tenemos la posibilidad de trabajar en la obra del Señor. ¿Qué hace usted por la obra del Señor? Hermano, ¿qué hace usted por la obra de Dios? Hay que trabajar. Anita trabajaba incansablemente y era una mujer que no tenía excusa para el servicio en el Señor. Nosotros estamos aliviados, nosotros estamos jóvenes, tenemos salud. ¿Y qué problema para servirle al Señor? Tenemos un montón de excusas, un montón de compromisos que no podemos servirle al Señor. Qué pesar, pero no puede. Pero Anita no tenía ningún tipo de excusa. A ella no la atajaba el que fuera una mujer viejita, sola y menospreciada. Nada de eso hacía que ella desfalleciera en su empeño de servirle al Señor. Qué buen ejemplo para las hermanas en la iglesia de Sanita. Qué buen ejemplo, qué vara tan alta ese ejemplo de la hermana Ana, de su entrega y compromiso con la obra del Señor. El que sigue, hijo. Amadas hermanas, muchas piensan que cuando le sirven a Dios le están haciendo un favor y que por lo tanto Él tiene la obligación de bendecirlas. Déjame decirte algo, Dios no te necesita. Si Él puede levantar hijos a Abraham de las piedras, también puede levantar de las piedras servidores. Por lo tanto, el servicio a Dios es un acto de gratitud y obediencia, nunca de conveniencia. Lo dijo un hermano. Anoté esa frase. El servicio a Dios es un acto de obediencia y de gratitud. ¿Nunca de qué? De conveniencia. Eso es lo que nos debe motivar, amadas hermanas, para servirle al Señor, en donde el Señor quiere que nosotros le sirvamos. Hechos 9:36. El penúltimo ejemplo. La tercera diapositiva. Hechos capítulo 9:36. Tomé esos dos ejemplos porque son hermanas que poco las nombran. Nos hacemos mucho énfasis en Pablo, en Pedro, en Timoteo, y no es que esté mal, pero por ejemplo hermanitas como estas que Dios las honró, poco se habla de ellas y lo que hicieron en la obra del Señor. Hechos 9:36. ¿Me coloca la otra diapositiva esa? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Tabita fue una mujer bondadosa y generosa. Las personas la amaban sobremanera por sus buenas obras y por su caridad. Fue una discípula fiel del Señor Jesucristo, Tabita, la cual con diligencia servía a sus hermanos y a las personas en general con un corazón humilde. ¿Quién ha escuchado hablar de Tabita? Casi nadie hemos escuchado hablar de Tabita. Pero mire lo que hacía Tabita. Tabita era una mujer soltera, porque ahí no nombra que tuviera hogar. Pero fue una mujer que fue bendecida con Dios, al parecer con dinero y con talentos, porque ella les hacía las túnicas a las viudas. Entonces tenía talento, sabía hacer cosas con sus manitas. Y también tenía dinero y le ayudaba a los pobres. O sea, era una mujer virtuosa, era una mujer humilde, era una mujer generosa. La Biblia dice que se ganó el cariño de las mujeres de todo ese pueblo. Cuando llegó Pedro a la sala de velación, estaba toda esa sala llena de las viudas a las que ella ayudaba, a las que ella aconsejaba, porque todas la amaban, porque Tabita impactó mucho la vida de todas esas mujeres en ese lugar. Mujeres,
Muchas de ustedes saben hacer muchas cositas con sus manos, talentos que el Señor les ha dado. Pongamos todo eso a los pies de Cristo como lo hizo Tabita. Allí estuvimos en Copacabana haciendo una especie de costurero con algunas hermanas en la iglesia que tienen la habilidad de hacer muchas cosas con las manitas. Y eso se le puede enseñar a muchas mujeres. Y de ahí va pegado que se aprovecha para compartirles el Evangelio. Se aprovecha para mostrarles a las personas que las mujeres que aman a Cristo son mujeres diferentes, son mujeres sabias, son mujeres generosas, humildes, sinceras, confiables. Qué bonito que hasta en la manera de hablar vean la diferencia. Tabita aprovechó los talentos que ella tenía, los aprovechó al máximo, mis amados hermanos. Dios la llamó a su presencia, ellos clamaron, trajeron al apóstol Pedro y bueno, Dios tuvo misericordia y la volvió a resucitar a esta mujer para que muchas más personas en ese pueblo se convirtieran al Señor Jesucristo. Hermana, Dios nos usa, Dios ha usado a grandes predicadores y maestros de las Escrituras, como fueron los apóstoles Pedro y Pablo, pero también usa personas con dones de bondad y generosidad como Tabita. Para Dios no hay diferencia, para Dios no hay uno más grande que otro, para Dios todos absolutamente son ¿qué? Son iguales. Y todo lo que las hermanas o los hermanos hagamos en la iglesia, si lo hacemos con la actitud correcta, para Dios es de gran significado y valor. Entonces tenemos en Ana y tenemos en Tabita dos ejemplos de dos hermanitas fieles, comprometidas con la obra del Señor. No las vemos proclamando grandes discursos evangelísticos, no las vemos al frente de obras cristianas, no, por el contrario, fueron mujeres que trabajaron en un perfil bajo, gracias al viejito, pero a pesar de que para el hombre estaban en un perfil bajo, ¿cómo estaban en el perfil de Dios? En lo máximo, ¿cierto? En lo máximo. De modo pues que no hay excusa. Hay talentos, hay dones, hay muchas situaciones que como casadas, como solteras, como jóvenes, como mujeres ancianas, como con hijos, sin hijos, podemos servirle al Señor. Quitémonos de los prejuicios, quitémonos de yo no puedo, es que me toca esto. No, propongamos en el corazón, decirle Señor, aquí estoy. Tú me has redimido, tú me has perdonado. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy dispuesta, ayúdame. Yo quiero servirte, yo quiero agradarte, Señor. En la próxima diapositiva, pásenla, papi. Está 5. Bueno, ahí. Tito 2, 3, 5. Un hermano que me colabore con esa lectura. Tito capítulo 2, versos 3 y 5. La escritura, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. ¿Qué podemos entender de ese pasaje? Entre otras cosas, que una mujer en la iglesia puede enseñar en la escuela dominical. Entre otras cosas podemos deducir de ahí. Puede enseñar en la escuela dominical, es decir, puede enseñar a los niños. ¿Qué más puede hacer? Puede enseñar en los grupos de jóvenes. ¿Qué más puede hacer? Puede enseñar a otras mujeres el estudio bíblico. ¿Qué más puede hacer? Puede ser mentora de otras más jóvenes. ¿Y qué más puede hacer? También las mujeres pueden ser parte del grupo de adoración. Las esposas y mamás jóvenes debieran aprender cómo tener en armonía sus hogares. ¿Saben cómo? De los ejemplos que ellas puedan ver en la iglesia, en hermanas maduras, de cómo ellas llevan sus hogares. Las hermanas maduras en la iglesia
Las hermanas maduras, un tanto en edad, pero también espiritualmente, deben ser mentoras para las hermanas jóvenes en la iglesia que están por formar un hogar o que han conformado recientemente un hogar. Ellas, viéndolas a ellas, deben aprender cómo tener un hogar en armonía. Ahí hay dos claves que dice el apóstol. ¿Cómo tener un hogar en armonía? Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Se da cuenta? Nuevamente lo enseña la Biblia. Las mujeres deben ser cuidadosas de su casa. A la mujer se le da esta recomendación. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, una mujer rebelde, una mujer indócil, una mujer irrespetuosa con su esposo, que se diga que sea cristiana, con esa conducta, ¿sabe ella qué produce? Que la palabra del Señor sea blasfemada. Sigue diciendo, dice el verso 3, las ancianas asimismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Un hogar en armonía. Esposa, hermana que está aquí, quiere que su hogar tenga armonía, ame a su esposo y ame a sus hijos. Ame a su esposo y ame a sus hijos. Procure el bien de su esposo todos los días de su vida. Procure el bien de sus hijos todos los días de su vida. Trátelos con respeto, trátelos con cariño, aconséjelos, ayúdelos, ore por ellos. Usted como mujer sabia, como mujer madura, debe procurar ser una realidad en su vida este tipo de virtudes. Entonces, las mujeres maduras en la iglesia, que ya tienen un hogar, que han levantado hijos, que tienen un hogar en armonía, deben ser mentoras para las mujeres que están empezando a formar un hogar en su casa. Con su ejemplo de cómo llevar un hogar en armonía. ¿Cómo? Amando a sus esposos y amando ¿a quién? A sus hijos. ¿Cómo? A cuidar de sus casas, a ser sujetas a sus esposos. Una mujer sabia procura todo esto y mucho más. Y ella con eso está produciendo que en su hogar haya que armonía. El hombre con una mujer así, yo se lo digo por experiencia, no ve la hora de uno llegar a la casa. Lo digo por experiencia. Cuando yo trabajaba, habían días pesados, fuertes. Y cuando salía de turno, no veía la hora de llegar a mi casa. Porque sabía lo que tenía en mi casa. Porque sabía quién me esperaba en mi casa. No una culebra mapanada. Me esperaba una preciosa esposa con comidita caliente, con una sonrisa grande, con un saludo. Me esperaban dos preciosos hijos que se alegraban cuando me veían. ¿Qué hombre no le va a dar moral eso? No ve la hora usted de llegar a su hogar. Pero llegar a su casa, escuchar a una mujer cantaleteándolo, recriminándolo, porque llegó hasta ahora, a usted qué le está pasando. No, y uno bien cansado, de pronto con muchos problemas del trabajo. Eso no es ser una mujer sabia. Entonces, primera de Timoteo 2, 3, 5, hermanitas, teniendo en cuenta ese pasaje, no solo en el hogar, sino también aquí en la iglesia, miren, podemos realizar cualquiera de esas funciones. ¿Por qué? Ahí hay como 3 veces el verbo enseñar. Claro, lo puede hacer, pero no en el contexto de lo que estoy haciendo yo aquí. Ahí es donde está la distinción. No lo puede hacer cuando la iglesia está congregada, pero sí lo puede hacer en esos contextos diferentes, porque no está toda la iglesia. Están unos hermanos de la iglesia, los jóvenes, las damas, los niños, pero no está toda la iglesia reunida, que es muy diferente. Ahí sí ella puede ejercitar ese don de la enseñanza. Romanos 16:1. ¿Qué hermanito me lo lee, por favor? Romanos 16:1, con estos 2 textos terminamos. Romanos 16:1. Sí. Os recomiendo además nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor,
como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Gracias. La palabra diaconisa ahí no hace referencia al oficio de diácono. En la iglesia hay dos oficios, eso lo voy a ampliar más dentro de 8 días, que son los pastores y los diáconos. Oficios reservados para el hombre, liderazgo en la iglesia. Cuando en la iglesia primitiva se hablaba, como lo está hablando aquí en este versículo el apóstol Pablo, de diaconisas, hacía referencias a ciertas hermanas que de manera especial se dedicaban a cuidar a los enfermos y a los pobres de la iglesia. La palabra diácono significa servicio. Entonces estas hermanas que en la iglesia vivían pendientes de las personas pobres y de los hermanos o personas enfermas, a ellas se les llamaba también diaconisas, pero no tiene nada que ver con el oficio. Se les decía diaconisas por el servicio que ellas desempeñaban. ¡Qué belleza! En la iglesia nos hemos dado cuenta de hermanas enfermas. A uno como hombre, y yo no creo que la hermana permita que uno vaya y la cuide a un hospital, ¿cierto? Que haya que cambiarle los calzoncitos, que haya que llevarla al baño, que la esté haciendo un hombre que no es su esposo. No, nadie lo hace, ¿cierto? Qué bueno las mujeres que hagan esa tarea, ¿cierto? Las hermanitas en la iglesia. Que está la hermanita Marta, que está hospitalizada, pero los hijos están viajando y ella está solita y el esposo no está y no hay quien la cuide. Qué bueno que puedan haber fes en la iglesia, diaconisas, y digan, aquí hay un grupo de hermanas, vamos a turnarnos. La hermana Miriam va el martes, la hermana Luz va el miércoles, la hermana a cuidar de esa hermanita. Miren un servicio también en la iglesia, qué bonito, ayudar y a consolar a los necesitados en la iglesia. Vea qué bueno. Pero ¿qué más tenía relación esa palabra diácono para las mujeres en cuanto al servicio? ¿Qué más podían hacer? También ayudaban en la organización de la iglesia, colaboraban en diferentes, y colaboran hoy en día, también tiene aplicabilidad en diferentes eventos que organice la iglesia. Por ejemplo, eventos como cuáles. Por ejemplo, un bautismo. Hay bautizos en la iglesia. Necesitamos de hermanitas que nos colaboren, claro. Necesitamos de hermanas que nos colaboren. Se casa una parejita en la iglesia y vamos a hacer la ceremonia en la iglesia. Claro, también nos faltan las hermanitas que colaboren, que ayuden en el aseo, que den ideas. Mire tantas cosas. ¿Qué más tiene que ver en cuanto a trabajar? También ellas pueden ayudar en la recolección de las ofrendas, sirviendo en la limpieza del local, en el trabajo del sonido o la grabación de los mensajes. Claro está que en esa época no había videobeat, ¿cierto? Yo estoy hablando, aplicándolo también al día de hoy, lo que se puede hacer. ¿Qué más? En preparar y aún en repartir los símbolos para la cena del Señor. En la recepción de personas en el servicio de la iglesia. Mire todo lo que puede hacer una mujer en la iglesia. Todo eso que tiene que ver con el servicio, con la enseñanza. Mire todo lo que hay para una hermana en la iglesia poder ejercitarse en el servicio al Señor. Y por último, también habían unas que colaboraban en el ministerio evangelístico. Filipenses capítulo 4, 2 y 3. Un hermano que me colabore. Allá vemos a 2 hermanas que trabajaban evangelizando, acompañando en el ministerio evangelístico al apóstol Pablo. Filipenses 4, 2 y 3. Dice Filipenses 4, 2 y 3, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gracias, Pachito. Imagínense, también hayan hermanas involucradas en el servicio evangelístico de la iglesia. Mire todo lo que puede hacer una hermana en la iglesia hoy por hoy. De modo pues que si una hermana en la iglesia del Señor Jesucristo no se mueve a correr una silla, perdónenme si se lo digo con respeto, no es porque no la deje o no pueda, es porque no ¿qué? No quiere. Pero mire todo lo que hay para hacer. Mire todo lo que hay para hacer.
Si el Señor Jesucristo recompensa, dice por allá en Mateo 10, un vaso de agua que se le dé a uno de sus siervos, Él dice que el que le dio ese vaso de agua tendrá recompensa. ¿Cómo recompensa tendrán aquellas hermanas que con amor, con sacrificio, se esfuercen para hacer la obra del Señor? Todo tiene recompensa. Nada de lo que hagamos en la obra del Señor es en vano. Nada, hermano, absolutamente nada, mis amados hermanos. En un lago de Estados Unidos, un barco chocó con uno de pasajeros. 339 pasajeros viajaban en ese barco y 279 se ahogaron. Un hombre llamado Edward Spencer, al ver el desastre, se metió al agua, y eso fue como a 2 kilómetros de la orilla, y el tipo se metió al agua a tratar de ayudar. Uno por uno, Edward salvó a 17 personas. Fue tanto su esfuerzo que al terminar, este hombre no volvió a caminar en su vida. Tuvo problemas en sus terminaciones nerviosas en las caderas y las piernas. Metiéndose 2 kilómetros en el mar, sacando gente. Fue tanto el esfuerzo de este hombre que no pensó ni en él, pero logró salvar 17 personas. ¿Y qué le costó a él? Quedar en una silla de ruedas el resto de su vida. En su último cumpleaños, alguien le pidió que relatara lo que más le impresionó de aquella noche. Y mire lo que dice este señor. Él respondió: ni una sola persona de los 17 que salvé regresó para darme las gracias. Ni una sola. La ingratitud. Imagínense lo que piensa el Señor de nosotros. Cuando nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿De dónde nos rescató? ¿Dónde estaríamos hoy si Él no lo hubiera hecho? Y fácilmente nos olvidamos. Nos ocupamos en cosas triviales y pasajeras de este mundo. Y fácilmente caemos en la ingratitud y en el menosprecio al Señor y a su obra. Dice la Biblia: cuidado que sus corazones no se carguen de los afanes de este mundo. Nadie piensa en lo que es de Cristo sino en lo suyo propio, dice por allá Filipenses. Hermano, es tiempo de ser agradecidos y volvernos a Dios. La mejor manera de agradecerle a Dios por lo que Él hizo por cada uno de nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo es rendir a sus pies toda nuestra vida, todos nuestros talentos, todo nuestro tiempo, todo lo que tenemos y todo lo que somos, porque de Él lo hemos recibido todo. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, porque nos animas y nos alientas a ser agradecidos, Señor. Oro por mis amadas hermanas en la iglesia, Señor, para que tú, como dice ese precioso pasaje, la mujer sabia edifica su hogar, Señor, para que la llenes de tu sabiduría, para que la llenes de tu palabra, Señor. Oro para que nuestras hermanas en la iglesia sean mujeres consagradas, sean mujeres castas, prudentes, cuidadoras de su casa, sean mujeres que amen a sus esposos, que se sujeten a sus esposos, sean mujeres que cuiden a sus hijos, que amen a sus hijos, que oren por sus hijos, que instruyan a sus hijos, pero también que sean mujeres, Señor, que en la medida de su tiempo y posibilidades puedan también servir en su segunda familia y hacerlo con el mismo amor, con la misma dedicación que es la iglesia, Señor. La iglesia a donde tú la agregaste cuando le diste vida eterna. Señor, qué duro es la ingratitud. No hay peor defecto, no hay peor pecado que la ingratitud, Señor. Y más cuando somos contigo así, Padre. Olvidarnos de tu obra, Señor.
olvidarnos de que todo lo que somos y tenemos lo recibimos de ti y ponerlo a tus pies, Señor. Algún día nos lamentaremos. Oro por mis amadas hermanas, Señor, para que tú las ayudes, las fortalezcas y les des sabiduría y que ellas puedan entender, Señor, que en la obra de Dios ellas también tienen mucho, pero mucho por hacer, porque su servicio no solo es necesario, Señor, su servicio es un privilegio de cada una de ellas para contigo, Padre. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanito, Dios te bendiga. Hermanito, recuerden los que quieran inscribirse para el 20 de junio,